Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. La filtración masiva de datos de la firma italiana Hacking Team develó que México es el país que más ha invertido en la adquisición de herramientas de seguridad informática de esta empresa. Según los documentos filtrados, el gobierno federal y varios estados habrían pagado una suma superior a los 4 millones de euros por los servicios de Hacking Team. Lo grave de este asunto es que, según organizaciones defensoras de las libertades, las instituciones que compraron estos servicios lo habrían hecho de forma inconstitucional. ¿Qué pasa cuando hackean al hacker? El escándalo puede ser mundial. O por lo menos así quedó evidenciado desde el pasado 5 de julio, día en que la empresa italiana Hacking Team fue hackeada al filtrarse en más de 400 gigabytes de información con datos sobre sus clientes. Muchos de ellos están localizados en América Latina, siendo México el que más ha invertido adquiriendo este tipo de software. Existe México, principalmente hablando de cuánto se pagó por el software, que era excesivamente más de lo que se pagaba para otros países donde adquirieron este software. Al revisar el extenso material filtrado en el que aparece información sensible y confidencial, que incluye direcciones, correos electrónicos y datos personales, aparece uno en particular que indicaría la lista de entidades que han adquirido los servicios de Hacking Team, y allí figura la facturación de los compradores. Según estos datos, México, seguido de Italia, son las naciones que más dinero han gastado en los servicios de esta empresa radicada en Milán. México habría invertido cerca de 6 millones de euros, mientras que Italia 4 millones de euros. Le sigue Marruecos con más de 3 millones de euros y Arabia Saudita y Chile con 2 millones de euros. En el caso de México, según lo hasta ahora develado, las contrataciones se habrían hecho por parte de entidades públicas, como la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de Justicia. Sin embargo, también en los documentos salen a la luz contratos con los estados de Querétaro, Puebla, Yucatán, Durango, Jalisco, Sonora y Nayarit. El gobierno de Enrique Peña Nieto, criticado por la exorbitante cifra, reaccionó a los cuestionamientos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que el Estado se había adquirido los servicios de Hacking Team, pero según el funcionario, la compra se habría ejecutado durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, uno de los documentos filtrados a la empresa italiana contradice las aseveraciones del responsable de la política interna en México. Allí aparece un supuesto contrato en el que la Secretaría de Gobernación habría adquirido en abril del año 2015 un sistema de control remoto a la firma italiana por el valor de 205.000 euros. La Red de Derechos Digitales de México aseguró que la compra de este tipo de software es ilegal. Representan un indicio de actividades que podrían ser calificadas como ilegales en la cuestión de espionaje en contra de la ciudadanía por parte de agencias que no tienen facultades constitucionales y legales para ello. Tanto la sociedad civil como el Congreso han solicitado a entidades como la Secretaría de Gobernación y la Cancillería información y una mayor transparencia sobre las compras y usos de estas tecnologías de espionaje, pues existe una creciente preocupación sobre las actividades de intervención gubernamental a las telecomunicaciones de activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. La controversia en México radica porque los documentos filtrados a Hacking Team evidenciarían que hay instituciones que no tienen la legitimidad constitucional para hacer uso de este tipo de herramientas de espionaje. Según las leyes del país norteamericano, los únicos que pueden acceder a comunicaciones privadas son los ministerios públicos de las autoridades federativas y las autoridades federales. Regreso a Ciudad de México con Óscar Carvajal, especialista en asuntos públicos y coordinador editorial en el tema de delitos informáticos también en México. Quiero comenzar con usted esa primera parte, Óscar, porque tengo en mis manos una de las publicaciones que se hicieron a través de Internet y que demuestran
cómo Hacker Team vendió esta herramienta de software de vigilancia informática a diferentes gobiernos del continente americano. Llama la atención Chile, Panamá, Colombia, inclusive Ecuador, pero resalta mucho la cantidad de gobernaciones estatales que en México adquirieron este software espía. ¿Por qué cree usted que hubo una compra tan alta en México de estas herramientas tecnológicas? Definitivamente creo que la situación que se vive actualmente en México coopera un poquito más, si así lo podemos ver, con el pretexto de tener mayor seguridad, de evitar ataques terroristas, de tener como esta parte de inteligencia, si así lo queremos ver, ayuda o coopera un poquito más esta situación, que definitivamente llevamos en México viviendo varios años esta llamada como guerra contra el narcotráfico, esta cuestión de inseguridad. Entonces, a partir de esa situación, lo toman como un pretexto las dependencias de gobierno de los estados y también algunas dependencias federales para tratar de controlar y de manejar la información bajo el pretexto de la seguridad, definitivamente. Y digo, y si comparamos también la parte económica, si se compara la parte de México contra otros países, digo, en pesos mexicanos estamos hablando de que son más de 100 millones de pesos los que han invertido en Hacking Team de distintas dependencias. Entonces la inversión ha sido demasiado fuerte bajo el pretexto o con el pretexto de la seguridad, pero pues ahí caemos en esta delgada línea, tanto ética como profesional, en para qué en verdad se está utilizando esta información, si en verdad es para focalizar ciertos objetivos que podrían ser peligrosos, si se está utilizando para espiar a todos los ciudadanos o a la mayoría de los ciudadanos. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, Oscar, con las compras que hicieron estos estados de México, por ejemplo, tengo acá Querétaro, Durango, inclusive también aparece Tamaulipas. ¿Ellos han entregado alguna explicación frente a eso? Porque muchos se preguntarán, quizás, ¿para qué necesita una gobernación, por ejemplo, este tipo de herramientas de vigilancia informática? Uno entendería que lo compre la policía, que lo compren los departamentos inclusive de inteligencia, como sucedió en Colombia, sucedió inclusive en Panamá, sucedió también en Ecuador, pero que lo compre una gobernación. Efectivamente, son dependencias que constitucionalmente no tienen las facultades de realizar este tipo de vigilancia. Si se entendiera tal vez como por la parte de un Ministerio de Seguridad, pues sí, estaríamos hablando tal vez un poquito de otra cosa. Pero al ser una dependencia que no tiene las facultades, constitucionalmente está cometiendo un delito al tratar de espiar o al espiar a los ciudadanos. Y en cuanto a los estados, la reacción que, como era de esperarse hasta cierto punto, era negarlo. Y sin embargo, con el paso de los días, con el paso de las horas, han salido las facturas en donde pues, el gobierno de Jalisco se demuestra que sí, que efectivamente hubo compras, el gobierno del estado de Durango, en donde también se demuestra que hubo contacto, que hubo un acuerdo comercial, que hubo una compra por parte del software en la parte de Tamaulipas. Entonces, esta es como lo que más empieza a llamar la atención. En los mismos estados no esperaban que evidentemente que esta información se hiciera pública y por eso han tardado en reaccionar, en lo que han creado esta estrategia para ver qué es lo que van a decir, cómo van a defenderse, cómo van a argumentar la compra de estos equipos que claramente representan una violación hacia la privacidad y los derechos humanos de los mexicanos y en general de las personas. En Buenos Aires, Argentina, está con nosotros también Daniel Monastersky, regreso con él, abogado especialista en delitos informáticos y en protección de datos. Daniel, ¿quién finalmente tiene influencia sobre la utilización de ese software espía? ¿Únicamente el gobierno que lo compra o esta firma de Italia también tiene la posibilidad de espiar, por decirlo de alguna manera, las comunicaciones de un número telefónico o de un ordenador específico? No, desde ya que la compañía también italiana, Hacking Team, también tiene la posibilidad de acceder a la misma información que podría acceder el gobierno que compre ese servicio o que compre ese producto. Así que desde ya, el poder que tiene la compañía italiana o cualquier empresa
que realice actividades similares es enorme. Por eso es importante, para minimizar las posibilidades que nosotros seamos víctimas de un acceso remoto, lo que tenemos que hacer es, primero, tener la versión más actual del sistema operativo o de todos los servicios que tengamos en nuestros dispositivos y computadoras, porque de esa manera minimizamos ampliamente las posibilidades de ser accedidos por terceros. Y desde ya también pedirle a las autoridades que también minimicen el impacto de estas cuestiones para evitar que una empresa pueda acceder a nuestra información, que es un valor. Hoy la información es poder, entonces teniendo cualquier dato pueden tomar decisiones que pueden afectar a muchas personas, ¿no? Pues Daniel, permítame, voy a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos este análisis, un tema que le concierne en este momento a más de una decena de estados en el continente americano que en las últimas horas se han visto afectados por estas revelaciones que se han hecho a través de Internet y que tienen que ver con la compra que diferentes gobiernos y agencias de inteligencia del continente han hecho de sistemas de vigilancia y espionaje digital. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.